dudas o tienen preguntas, mañana nos podemos reunir otro rato. Miren, aquí lo de la TIR. El problema, pueden hacerlo de manera manual, o sea, está bien si lo quieren hacer de manera manual, porque lo único que ustedes tendrían que hacer es sumar los flujos los flujos netos descontados, bueno, los flujos descontados, que ya identificamos que se descuentan a través de el costo de capital más 1, ¿verdad? Y elevado a cada uno de los años del proyecto. A este valor se debe de encontrar esa tasa que puede darse, que puede utilizarse como el costo de capital como un valor inicial para poder encontrar esa tasa, y hay muchos métodos para poderlo encontrar. Si vemos la representación de la fórmula como tal, no pareciera que tiene una complicación, pero si ustedes recuerdan un poco el cálculo de la TIR, tiene que ver con la identificación de esa tasa mayor a la tasa de descuento, y puede darse ya sea por el método del tanteo, podría ser inclusive la fórmula cuadrática, una forma de poderlo identificar. En este caso no se aplica porque son más de 5 años de análisis. Podría ser la fórmula del tanteo, en donde tenemos primero la tasa de descuento como una punto de partida, y luego a partir de ahí poder identificar la tasa que me va llevando a que mi inversión sea cero, porque eso es lo que yo busco al final de cuentas. Una tasa que me permita identificar una inversión, un monto, perdón, que me lleve a mi inversión inicial a cero. Y eso pues lleva un poco de tiempo, y ya existen las que perfecto. De este proyecto, ustedes perfectamente lo podrían hacer en Excel, no hay ningún problema. Entonces, recordar, miren, ¿qué se requiere? Ya una vez tienen ustedes los flujos de efectivo netos. Estos se colocan en una página Excel así, y la inversión inicial. El único cuidado que deben de tener aquí es recordar que la inversión inicial debe de colocarse en negativo, ¿verdad? Para que pueda tener efecto la identificación de esa tasa que va a llevar esa inversión a cero. Entonces, imaginemos que el proyecto requiere un millón de inversión. Hipotéticamente, ¿verdad? Cada uno va a identificar su inversión allá en el cuadrito de la inversión que les mostré. Y imaginemos que el año 1 va a tener una retribución de 300,000 empiras, ¿verdad? Un flujo neto de 300,000. En el año 2, un flujo neto de 400,000. En el año 3, un flujo neto de 500,000. Generalmente, conforme va pasando el tiempo, va mejorando. Este es un comportamiento probable de inversión. Y en el año 5, pues se alcanza ya el millón los 800,000 de flujos netos. Entonces, aquí ustedes se van a las fórmulas financieras y solamente seleccionan TIR de ese proyecto, y toman todos los flujos de los 5 años más la inversión y le dan aceptar, ¿verdad? En este caso, nuestra tasa interna de retorno dice es el 35%. El parámetro de comparación, si ustedes lo recuerdan, sería recuerden que estos son datos hipotéticos, entonces es muy difícil que sin haber realizado realmente el análisis con los flujos reales o con la inversión inicial, podamos tener una comparativa real. Pero lo importante es acá que ustedes sepan cómo hacerlo en Excel, lo recuerden y puedan ya tener ese valor sin la complicación de empezar a buscarlo de manera manual. Y ya teniendo ese valor, entonces poderlo comparar con nuestra K.
Algunos estiman no hacer ninguna comparación y tener únicamente como una tasa interna de retorno, pero lo idóneo y lo correcto es realmente compararlo con el costo de capital, de tal manera que ese costo que nos descuenta esos flujos de efectivo este, sea menor a la tasa interna que nos pueda generar el proyecto y con ello entonces se justifique el pago de ese descuento. Bien, esto es lo que para hoy yo tenía pendiente de entregarles. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si han logrado avanzar en sus cuadros, si tienen duda de alguno de los cuadros que les facilité. Hola, Andrea. Buenos días, doctora. Tengo una Buenos duda días. en cuanto al Sí, financiamiento, ¿verdad? sí, Porque hemos estado buscando a ver para sacarlo de la tasa de interés, sí. pero hemos estado viendo en bancos y en cooperativas, pero no sé, Ajá. licenciada, si por ejemplo nosotros tenemos que encajar con los requisitos que solicitan en el préstamo, porque Eh, en todo caso no lo hacemos, porque normalmente para poder hacer un préstamo, digamos, para montar un proyecto, ya piden sí. como que ya el proyecto estuviera montado. Sí, estoy de acuerdo, Andrea. Sí, podríamos dejar hipotético el hecho de que los acepten para que puedan ustedes poder hacer un análisis lo más real posible. Lo más real posible es que generalmente todos los proyectos requieren financiamiento, ¿verdad? Ok, bueno, Y yo sí, comprendo el punto porque es uno de los problemas en nuestro país. Está claro, la parte de financiación a las pequeñas, a las medianas, les piden demasiadas. Bueno, es parte de lo que ustedes ahorita van a aprender. Para que ustedes vean que más adelante, si ustedes desean constituirse como empresarios, son de las cosas que la clase misma también les va dejando como un aprendizaje. ¿Qué tan fácil es realmente? Fíjense que es más fácil a veces sacar un préstamo prendario o personal que para empresas, porque les piden, y ahora con esto de la ley de lavado de activos, ahora es más difícil. Si hace unos 10 años atrás, 15 años atrás, era difícil obtener un préstamo acá, pero es parte del cuidado que también la banca tiene que hacer en cuanto al tipo de inversiones que se hacen en el país. Hasta cierto punto comprensible, pero totalmente en desacuerdo de todos los requisitos que piden, como dice Andrea, inclusive que ya tiene que tener usted como un soporte. ¿Qué es lo que pasa en este caso, Andrea? Generalmente los préstamos hipotecarios son la opción, ¿verdad? El mismo sí, terreno que van a comprar para producir puede ser la prenda. Ujú. sí, eso también estábamos pensando, que tal Sí, vez podría ser el hipotecario. Pero sí. licenciado, una pregunta, ¿necesariamente Ujú. tenemos que trabajar con tasas de interés del banco o podemos también optar por cooperativo? No, lo que ustedes decidan. Ok. Vean la comparación de ambas, porque fíjense que a veces análisis profundo de qué les sale mejor, porque a veces las cooperativas sí tienen una tasa un poquito más baja, pero en cuanto a sus periodos de gracia o sus estatutos, a veces sale mejor sacarlo con un banco, pero es parte de esta decisión que ustedes van a tomar. Y no están amarradas a que sea en un banco, en lo absoluto. Uy, la ola. Hola, ingeniera. Nada más con la duda que hizo Andrea, en algunos bancos e incluso es un poco más accesible. Cuando una empresa inicia, lo que están pidiendo, porque le digo porque yo lo investigué este año, Sí. es que usted debe llevar su proyecto armado y que Ujú. obviamente los socios solo van a sacar parte del préstamo. Eso quiere decir que toman en cuenta quiénes son los socios y cuáles son los ingresos de los socios para Así ver es. si hay alguien que respalde. Porque ella tiene razón, la empresa debería de tener un año para que salga el nombre Ujú. de. Sí, Entonces, eso es lo que se hace, se llevan cotizaciones, o sea, prácticamente nos serviría todo lo que hemos estado trabajando atrás, digamos, para ir ya al momento del préstamo. Las sí. proyecciones, cuadros, cotizaciones y Ujú. los estados financieros de los socios. Porque Es correcto. perdón, si se supone que yo tengo, voy a montar una empresa, no es que no tengo nada de dinero, ¿verdad? Se supone que un porcentaje va eh, entre nosotros, Apalancado por usted, ajá, apalancado por sus entonces fondos propios. Sí. deberíamos de tener
ese dinero. Entonces, sí es posible que un préstamo salga a nombre de una empresa con toda esa información que uno lleve al banco. Esa puede ser una opción también. Muy Solamente bien, eso Wilda. quería decir. Sí, muy bien. Hilda, gracias por su aporte, muy importante. Creo que es muy útil para todos si no han entrado en este mundo de la consulta financiera, ¿verdad? Y es bueno, pues así como Wilda, que vayamos teniendo esa curiosidad para, pues, ¿por qué no? Pensar en algún momento tener nuestra propia empresa. Miren, todo esto es hipotético, ¿verdad? Pues sería fabuloso que los proyectos que ustedes realicen los llevaran a la marcha. Eso sería de verdad que lo mejor para la academia, para ustedes mismos y para la sociedad como tal, porque recordemos que nos volvemos al final, impactan nuestros proyectos en la generación de empleos, en la generación de muchas cosas buenas y sobre todo porque van con conciencia de equilibrio de no solamente producir, sino que también generar algún crecimiento a esta sociedad que tanto lo requiere. Entonces ya son un tipo de proyectos, digamos, más equitativos y no como cuando los hacemos sin conocimiento, en donde el ganar y el generar ingresos es realmente la parte principal y sin importar lo que nos llevemos de encuentro. Entonces, idóneo realmente que los proyectos se llevaran a cabo, pero estamos hablando de una proyección hipotética en todos los sentidos. Entonces, Andrea y el resto que tienen esta preocupación acerca del préstamo, pues necesitamos los datos para conocer los costos, porque esa es la realidad, ¿verdad? Si en algún momento vamos a llevar a cabo este proyecto, la realidad va a estar ahí afuera esperándonos. Y tendremos que, como dice Wilda, buscar la manera de poder agenciarnos de esos financiamientos. Pero para efectos del proyecto, en realidad lo que a mí me interesa y a lo que yo quiero llegar es un poco que toquen la realidad financiera a la que se enfrenta cualquier empresario, microempresario o cualquier emprendedor, conocer las tasas de financiamiento que están en el mercado y luego identificar de ese 100% de la inversión que requieren, qué porcentaje van ustedes a colocar en riesgo, o mejor dicho, van a compartir el riesgo, porque eso es lo que hacemos cuando hacemos un financiamiento. Compartimos el riesgo con la banca. Por eso es que la banca es tan quisquillosa, porque al final se vuelve nuestro socio solidario, ¿verdad? Y nos da su dinero para poder financiar un proyecto, pero ¿y si el proyecto fracasa? Ahí también se va el banco. Y cuando los créditos no son prendarios o hipotecarios, entonces el banco lleva las de perder. Y de ahí entonces un poco la razón de preocuparse en la vida real de invertir en un proyecto. Lo llevamos a lo hipotético, consultamos las tasas de interés que tiene cada una y las opciones. Aquí ustedes van a poder ver que Banco Credomatic tiene una línea para emprendedores, que el otro banco tiene otra línea y las se están moviendo en todos de diferente manera. Aquel que quiere acaparar más o que tiene mucho capital, baja sus tasas de interés para poder ser más atractivo hacia a las inversiones. Entonces, más que todo, el identificar esos puntos es lo que yo busco con la identificación, conocer cómo se refleja esto en un estudio económico y en un estudio y sobre todo en la parte financiera, cómo puede impactar la parte de los gastos financieros en los índices que se calculan. Bien, si no tienen más consultas, si no tienen más dudas, quedamos con una comunicación asincrónica hasta que les surjan dudas, hasta que me pregunten vía correo o hasta que sea necesario inclusive una reunión si es que las dudas lo ameritan. Nos quedamos aquí entonces, no hay más preguntas. Bueno, jóvenes que tengan